El día que Dios detuvo el sol, la historia que pocos conocen. Imagina por un momento que el tiempo se detiene. El sol deja de moverse. La luna permanece en el cielo, inmóvil. Las sombras no avanzan. El reloj del universo se congela. Esto no es ciencia ficción. No es un cuento inventado. Esto pasó. Y está escrito en la Biblia. Fue un día diferente a cualquier otro. Un día donde el cielo obedeció la voz de un hombre. Un día donde Dios detuvo el sol, para que su pueblo ganara una batalla. La historia comienza con un hombre, Josué. El sucesor de Moisés. El líder del pueblo de Israel en su misión de conquistar la tierra prometida. Josué no era un rey. No era un profeta. No era un guerrero perfecto. Pero era un hombre que escuchaba a Dios. Y sobre todo, confiaba en él. Un día, Josué se enfrentó a una batalla imposible. 5 reinos enemigos se unieron para atacarlo. 5 ejércitos, contra 1. Y cuando parecía que todo estaba perdido, Josué oró. Pero no hizo una oración común. No pidió fuerza, ni protección, ni refugio. Él pidió algo más grande. Pidió que el sol se detuviera en el cielo. ¿Te imaginas tener tanta fe, que el universo tenga que detenerse por tu oración? Para entender por qué Josué pidió que el sol se detuviera, tenemos que retroceder un poco. A un tiempo donde la tierra prometida aún era una promesa. Y los enemigos parecían gigantes. Josué había llevado al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Después de años vagando por el desierto, ahora tenían una misión clara. Conquistar la tierra que Dios les había prometido. Pero Canaán no era tierra vacía. Estaba llena de reinos poderosos, ciudades amuralladas, guerreros feroces. Y entre esos reinos, estaba Gabaón. Gabaón era una ciudad fuerte, estratégica, bien armada. Pero ellos decidieron algo impensado. No luchar contra Israel, sino aliarse con ellos. Cuando los demás reyes cananeos se enteraron de esto, montaron en cólera. ¿Cómo se atrevía Gabaón a traicionarlos? ¿A unirse con los invasores? Entonces 5 reyes, 5 poderosos señores de guerra, unieron fuerzas para castigar a Gabaón. 5 ejércitos. 5 coronas. 5 naciones. Todos marchando juntos con un solo objetivo, destruir a Gabaón y aplastar a Josué. Imagina la escena por un momento. El sol aún no ha salido. La ciudad de Gabaón está en pánico. Los mensajeros corren por las calles, gritan, tocan puertas. Nos atacan, 5 reyes vienen hacia nosotros, necesitamos ayuda. Y entonces, en medio del caos, un grupo de hombres parte con urgencia. Corren hacia el campamento de Israel. Llevan un mensaje. Josué, ayúdanos, no nos abandones. Josué recibe la noticia de noche. Podría haber esperado. Podría haber planeado un contraataque al amanecer. Pero no. Josué actúa de inmediato. Él y su ejército marchan toda la noche, sin descanso. Imagínalo, hombres exhaustos, cargando espadas, lanzas, escudos. Pisando tierra seca, subiendo colinas, atravesando bosques. Sus rostros están tensos. Solo escuchan los pasos, la respiración, el crujido del suelo bajo sus pies. Caminan en silencio, confiando en que Dios les dará la victoria. El cielo empieza a aclararse. El frío de la madrugada se disipa lentamente. Y mientras los 5 ejércitos están todavía acomodándose en el valle, Josué ataca. Fue un ataque relámpago. Los amorreos no estaban preparados. No sabían que el ejército de Israel había marchado toda la noche. Fue como un trueno inesperado. Espadas que brillaban con la luz del amanecer. Gritos de guerra que rompían el silencio. El estruendo del combate llenó el valle. Pero eso no fue todo. Porque justo cuando los enemigos comenzaron a huir, el cielo intervino. Grandes piedras comenzaron a caer desde lo alto.
No era lluvia. No era fuego. Eran enormes pedazos de granizo lanzados desde el cielo por la mano de Dios. Las rocas golpeaban con una precisión sobrehumana. Una tras otra, caían sobre los ejércitos enemigos. El suelo temblaba. El viento rugía. El cielo mismo parecía estar peleando por Israel. Y fue más el número de los que murieron por las piedras del cielo, que los hijos de Israel mataron a espada. Josué 10:11. Dios estaba peleando con ellos. Pero todavía faltaba algo. La batalla ya estaba en marcha. Las espadas chocaban con furia. El aire se llenaba de polvo, gritos y el sonido metálico de los escudos. Pero en medio de ese caos, algo estaba por suceder. Algo que la historia jamás volvería a ver. Josué estaba ahí. De pie, observando el campo de batalla. Sus ropas cubiertas de tierra. Su rostro cansado por la marcha nocturna, por la lucha, por el peso de la responsabilidad. Pero sus ojos ardían con una fe que no se apaga. Él sabía que esta batalla no era una más. No era solo un conflicto entre hombres. Era una batalla espiritual, una demostración de que el Dios de Israel era real, y estaba con ellos. Y mientras el enemigo huía, Josué notó algo. El sol estaba descendiendo. Lentamente, pero inevitablemente, comenzaba a caer en el horizonte. El día se acababa. Y con la llegada de la noche, también llegaría el peligro. La oscuridad sería aliada de los que escapaban. Los sobrevivientes del ejército enemigo podrían reagruparse. Podrían volver a atacar. La victoria sería incompleta. Josué no podía permitirlo. No después de lo que Dios ya había hecho. No después de ver cómo el cielo arrojaba piedras con una precisión divina. No cuando estaban tan cerca de la victoria total. Entonces, Josué hizo algo que ningún líder, ningún general, ningún hombre se había atrevido a hacer jamás. Le habló al sol. Sí. Levantó su mirada, alzó su voz, y en presencia de todo el pueblo dijo: Sol, detente en Gabaón. Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Josué 10:12. Fue un momento que rasgó el tejido del tiempo. El cielo escuchó. Y el sol se detuvo. No por un minuto. No por una ilusión. Se detuvo por horas, mientras la batalla seguía su curso. El día se alargó. La luz permaneció suspendida como un milagro visible ante los ojos de miles de soldados. Imagínalo. El ejército de Israel, jadeante, cubierto de polvo y sudor. Mira al cielo. Y ve el sol, inmóvil. Las sombras permanecen estáticas. El calor sigue, constante. Y todos entienden, en ese momento, que Dios está con ellos. Los soldados se miran entre sí. Algunos se arrodillan. Otros lloran. La fuerza no solo viene del cuerpo, ahora también del alma. Porque saben que pelean bajo un cielo que los respalda. La luna, también, quedó suspendida en el otro extremo del cielo. Como si el universo entero hubiera contenido el aliento. Como si el reloj del tiempo hubiese sido puesto en pausa por el Creador. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Josué 10:13. Un día completo se extendió como dos. Luz donde debía haber oscuridad. Victoria donde debía haber derrota. No fue solo un milagro físico. Fue una declaración. Dios no solo estaba con Josué. Dios estaba peleando con él. No había duda. El cielo había descendido a la tierra. Y ese día quedó marcado para siempre como el día en que Dios obedeció la voz de un hombre. Nunca hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, en que Jehová atendiera a la voz de un hombre. Josué 10:14. Al caer el enemigo, uno tras otro. La tierra se cubrió de silencio. Los tambores de guerra cesaron. El sol, aún en lo alto, iluminó un valle lleno de evidencias de la victoria.
Josué no solo había ganado una guerra. Había presenciado el poder de un Dios que no tiene límites. Un Dios que escucha. Un Dios que responde. Un Dios que pelea cuando sus hijos se atreven a creer más allá de lo lógico. Y así terminó ese día. El día que desafió las leyes del tiempo. El día que el sol se detuvo. El día en que la fe de un hombre movió el cielo entero. Cuando escuchamos esta historia, lo primero que nos sorprende es el milagro. Que el sol se detuviera. Que el tiempo mismo obedeciera a la voz de un hombre. Es impresionante, sí. Pero hay algo aún más profundo escondido en estas líneas. ¿Qué clase de fe tiene un hombre que le habla al cielo, y espera que le responda? Josué no pidió algo pequeño. No hizo una oración tímida. No dudó. Él miró al cielo y ordenó con fe. Sol, detente. Hoy en día, a veces tenemos miedo de pedirle a Dios cosas grandes. Pensamos, ¿y si no pasa nada? ¿Y si Dios no me escucha? ¿Y si mi fe no es suficiente? Pero Josué no tuvo ese miedo. Porque él conocía a su Dios. Sabía que no oraba al aire, ni hablaba al vacío. Sabía que su Dios era capaz de hacer lo imposible. ¿Alguna vez has estado en una batalla como la de Josué? No con espadas ni soldados, claro. Pero una batalla en la vida. Una situación donde te sientes superado. Cansado. Donde ves el tiempo en tu contra, y la solución parece demasiado lejana. Donde dices, ya no puedo más. Puede ser una enfermedad. Un problema familiar. Una deuda. Una adicción. Un sueño que parece estancado. Un corazón roto. Y justo ahí, cuando parece que el sol empieza a bajar. Es cuando más necesitas hacer lo que hizo Josué, levantar la mirada. A veces no necesitas más armas. No necesitas más fuerza. Necesitas fe. Esa fe que se atreve a pedir lo imposible. Esa fe que le dice a Dios: yo sé que puedes hacer lo que nadie más puede. Detén el sol si es necesario. Porque el milagro no comenzó cuando el sol se detuvo. Comenzó cuando Josué creyó que Dios podía hacerlo. ¿Qué sol necesitas que Dios detenga en tu vida? ¿Qué batalla estás librando ahora mismo? ¿Estás dispuesto a creer, como Josué creyó? Porque cuando oras con fe, cuando confías sin límites, el cielo todavía escucha. Cuando leemos que el cielo arrojó grandes piedras sobre los enemigos, puede parecer una imagen extraña, hasta violenta. Pero si la miramos con el corazón abierto, nos damos cuenta de algo poderoso. Dios no se quedó mirando desde arriba. No fue un espectador de la batalla. Él bajó al campo. Él intervino. Él peleó. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Que en medio de la lucha, cuando Josué ya estaba dando todo. Cuando el pueblo de Israel estaba agotado, empujando sus límites. Dios no les dijo, sigan solos. En lugar de eso, Él actuó. Y no lo hizo al principio, ni cuando todo era fácil. Lo hizo cuando la batalla ya estaba en marcha. Cuando el enemigo estaba huyendo. Cuando parecía que todo ya estaba ganándose. Fue en ese momento donde Dios multiplicó sus fuerzas desde el cielo. Tal vez tú también estás en medio de una batalla. Tal vez has marchado toda la noche como Josué. Estás cansado. Has dado todo. Has orado. Has trabajado. Has esperado. Y ahí, cuando ya no te quedan muchas fuerzas, cuando piensas que vas solo, Dios aparece. No para aplaudirte desde el cielo, sino para pelear contigo. Porque ese es el Dios que tenemos. Uno que entra al campo de batalla. Que lanza piedras desde el cielo si es necesario. Que hace retroceder al enemigo cuando tú ya no puedes más. Imagina ese momento. Estás en una batalla espiritual. Tus oraciones parecen no alcanzar. Tu fe está débil. Y de pronto, empiezas a ver que algo cambia.
Oportunidades que no esperabas. Personas que aparecen en tu camino. Palabras justas en el momento preciso. Fuerzas que no sabías que tenías. No es casualidad. Es Dios lanzando piedras desde el cielo. Muchas veces no lo notamos. Porque no siempre se ve con los ojos. A veces Dios no manda granizo. Manda paz cuando todo está temblando. Manda dirección cuando estás perdido. Manda consuelo cuando el dolor te deja sin aliento. Y tú ni siquiera lo ves venir. Pero Él está ahí. Peleando por ti. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 2:14. ¿Cuántas veces has sentido que algo te ayudó, sin entender cómo? ¿Cuántas veces estuviste a punto de rendirte, y algo te levantó? ¿Alguna vez sentiste que todo estaba perdido, y de repente, el panorama cambió? No fue suerte. No fue coincidencia. Fue tu Padre Celestial, lanzando piedras invisibles contra lo que te quería destruir. Así como lo hizo con Josué. Así como lo hizo en medio del campo de batalla. Dios también pelea por ti. Aunque no lo veas. Aunque a veces parezca que estás solo. Aunque sientas que el enemigo es más grande, más rápido, más fuerte. Recuerda esta imagen. El cielo lanzando piedras a tu favor. Porque tu lucha, no la peleas tú solo. El cielo está contigo. La historia de Josué no solo nos habla de milagros. No solo de un sol que se detuvo o de piedras que cayeron del cielo. Nos habla de algo más profundo. Nos habla de una fe que se mueve. Una fe que actúa. Josué no se quedó orando en la tienda esperando que el enemigo desapareciera. Él se levantó. Tomó su espada. Reunió al pueblo. Marchó toda la noche. Y luego oró. A veces pensamos que fe es solo esperar. Pero la fe verdadera también camina. La fe verdadera se levanta temprano, aunque esté cansada. Se enfrenta al miedo, aunque tiemble por dentro. Se prepara, aunque no vea señales aún. Josué se preparó antes de ver el milagro. No esperó que Dios detuviera el sol para empezar a pelear. Primero peleó. Y luego creyó que Dios completaría lo que había empezado. ¿Y tú? ¿Estás listo para moverte antes del milagro? ¿Estás dispuesto a dar pasos de fe aunque no veas el camino completo? ¿Estás dispuesto a marchar de noche, confiando en que Dios hará brillar el sol sobre tu batalla? Fe no es solo decir, yo creo. Es vivir como si ya hubieras recibido. Es prepararte como si la victoria ya estuviera asegurada. Es tomar decisiones valientes. Aunque el enemigo sea más grande. Aunque el camino parezca incierto. Aunque el cansancio te pese. Tal vez estás esperando un trabajo. ¿Ya preparaste tu hoja de vida con excelencia? Tal vez estás esperando restauración en tu hogar. ¿Ya perdonaste tú primero? Tal vez sueñas con un propósito, un ministerio, un llamado. ¿Estás entrenando tu corazón para cuando llegue el momento? No esperes a ver el sol detenido para creer. Cree primero. Y verás al sol detenerse por ti. Josué no fue un espectador del milagro. Fue protagonista del milagro. Porque se atrevió a creer, y también a moverse. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. Hoy tú puedes ser como Josué. No necesitas tener todo claro. Solo necesitas tener una fe viva. Una fe que camina. Una fe que actúa. Una fe que provoca el cielo. Porque cuando caminas con esa clase de fe, no solo cambias tu historia. Cambias el cielo mismo. Y quizá, solo quizá, el sol se detendrá otra vez. Has escuchado la historia de Josué, cómo hizo una oración audaz, pidiendo que el sol se detuviera. Y viste cómo Dios respondió, no porque Josué tuviera poder por sí mismo, sino porque la fe activa de Josué le permitió ver el poder de Dios obrar en lo natural. Ahora, quiero que te hagas una pregunta.
¿Qué pasaría si tú vivieras con esa misma fe? ¿Qué pasaría si tú dejaras de pedir lo pequeño, y comenzaras a pedir lo imposible, confiando en que Dios lo hará? Tal vez tu sol no se detenga literalmente, pero sí hay cosas que necesitan detenerse en tu vida. Tal vez hay batallas espirituales, emocionales, familiares, financieras o físicas que te están consumiendo. Dios quiere pelear por ti. Y lo que Él te pide es que creas en su poder y confíes en que Él está contigo, aún en medio de tus luchas. ¿Tienes la fe para pedir lo imposible? ¿Tienes la fe para creer que Dios va a intervenir? Piensa en tus propios desafíos. Piensa en lo que sientes que ya no puedes manejar. Piensa en lo que parece ser demasiado grande para que lo puedas vencer solo. Ahora imagina esto. Dios luchando por ti. Dios peleará por ti. Él no te ha dejado solo. Si Él hizo que el sol se detuviera, no hay nada que sea imposible para Él. Nada. ¿Cómo puedes vivir esto en tu vida diaria? Cree en lo imposible. No pongas límites a lo que Dios puede hacer. Cada vez que enfrentes algo desafiante, recuerda, Él está contigo. Ora con audacia. Deja de pedir por lo mínimo. Si hay algo que en tu corazón sabes que solo Dios puede hacer, pídelo sin miedo. Ora como Josué, con la certeza de que tu oración no es un susurro al viento, sino un clamor que llega directamente al trono de Dios. Actúa con fe. La fe no es solo creer, es moverse. Cuando sientas que no puedes más, da un paso de fe. Sigue adelante, sigue orando, sigue confiando, y verás cómo Dios obra. Actúa en fe. Recuerda que no estás solo. En cada batalla, en cada lucha, Dios pelea por ti. No importa cuán grande sea el enemigo, ni cuán fuerte se vea la batalla. Si Dios está contigo, tú eres más que vencedor. Hoy te desafío a tomar estos principios y aplicarlos. Hoy es el día para que tu fe se mueva, para que confíes en que el Dios que detuvo el sol está listo para intervenir en tu vida. Ahora, quiero invitarte a orar conmigo. Cierra tus ojos y repite conmigo si lo sientes en tu corazón. Señor Dios Todopoderoso. Gracias por recordarnos que no estamos solos. Gracias por mostrarnos que en medio de nuestras batallas, tú estás peleando por nosotros. Hoy venimos ante ti, Señor, con corazones llenos de fe. Te pedimos, con la misma confianza que Josué, que tú intervengas en nuestras vidas. Detén los soles que necesitamos que se detengan. Lucha por nosotros en cada batalla, en cada lucha, en cada dificultad. Danos la fe para pedir lo imposible, y la valentía para actuar según tu voluntad. Que nuestra fe sea activa, audaz y poderosa, confiando en que tú harás lo que solo tú puedes hacer. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Querido amigo o amiga. Gracias por acompañarnos hoy. Recuerda, Dios pelea por ti. Mantén tu fe firme, porque lo que parece imposible para el hombre, es posible para Dios. Que tu fe sea un testimonio de la grandeza de Dios. Nos vemos en el próximo vídeo.